Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, terquedad y dureza. Este tema sí nos concierne a todos porque todos en un momento u otro, en una circunstancia u otra, caemos en terquedad. Y la terquedad, por supuesto, nos lleva también a la dureza en términos de actitud. Así es que amigos, nuestro tema, terquedad y dureza. Sobre esto nos plantea un ejemplo la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 13. Lo leo para ustedes. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco, y rehusó volverse al Señor, Dios de Israel. Es un tosudo rey que, aún viéndose en desgracia y aún recibiendo palabra de Dios de que lo que estaba pasando era algo a lo cual nada más había que someterse, potencias enemigas que los habían invadido, los habían conquistado, los habían humillado, entonces había que dejar pasar aquella adversidad puesta por Dios como resultado de sus malos caminos. Pero este rey Sedequías no le hacía caso a nada ni a nadie, hacía su voluntad y mire cómo se le describe. Dice que era un hombre duro y terco y que rehusó volverse al Señor Dios de Israel. Aquí se retrata, amigos, la actitud terca, la actitud de endurecimiento de aquella persona que está aislada en muchos sentidos, y su aislamiento, amigos, tiene que ver no que no haya gente a su alrededor, no que no hayan consejeros a su alrededor, no que no haya voz de Dios a su alrededor. Su terquedad y su empecinamiento tienen que ver con que no escuchan a nadie, ni en el cielo ni en la tierra. Son personas que viven en absoluta terquedad. Pues bien, esto nos lleva entonces a trabajar con la siguiente interrogante. ¿Cómo, amigos? ¿Cómo se manifiesta la terquedad? De pronto se puede activar un interés en ti para preguntarte, ¿será que hay terquedad en mi actitud? ¿Será que hay terquedad en mi corazón? ¿Será que hay algo que no estoy manejando bien a vista de Dios? ¿Será que estoy contradiciendo la palabra de Dios? No con mis creencias. En mi mente creo lo correcto, pero mi actitud de alguna manera contradice lo que estoy creyendo. Entonces, amigos, trabajemos con esta interrogante. ¿Cómo se manifiesta la terquedad? Y atención a lo que viene. Número uno, la terquedad se manifiesta en que se sigue un solo criterio. La persona terca y obstinada, la persona endurecida, en su persona, en sus asuntos, se sigue un solo criterio, y es el criterio suyo, el criterio de esa persona. No está dispuesta a escuchar criterios ajenos, no está dispuesta esta persona a escuchar opiniones ajenas. Se le puede hablar de manera indirecta, con bondad, no hace caso. Se le puede hablar de manera directa con algo vamos, podemos decir, con algo de fuerza, y no va a hacer caso. Se le puede decir, Dios dijo, o siento de Dios esto, igual no va a atender. Es una persona que sigue una sola vía de criterios, y son los criterios suyos, los criterios propios. Es absolutamente típico, amigos, de la terquedad manifiesta. En segundo término, ¿cómo se manifiesta la terquedad? Se manifiesta de esta manera. Por lo general se sigue una sola norma. Lo anterior es seguir un solo criterio. Ahora es seguir una sola norma, la suya, la de esta persona. No hay reglas que le interesen de otra parte, en otro sentido. Esta persona se vuelve el juez para todos sus asuntos. No está dispuesto a congeniar, a condescender,
a acoplarse a ninguna clase de normativa, sea esta espiritual, sea esta ciudadana, sea esta deportiva, sea esta familiar, etcétera, etcétera, no está dispuesto a someterse a ninguna regla. Por ejemplo, ¿cuál es la regla máxima para nosotros los casados? La fidelidad. Pero para esta persona la fidelidad no existe. Porque si esta persona se siente bien rompiendo sus pactos matrimoniales, dedicándose a divertirse o simplemente cambiar de compañía de vida como quien se cambia un trapo sucio, esta persona sí tiene en su libre albedrío la capacidad de tirar a la basura a alguien que le ha servido quizá toda la vida, un compañero o compañera de hogar, y conseguirse uno a última hora. Pero aunque tiene la facultad debido a su libre albedrío, esta persona comete un error. Nadie puede vivir por su propia norma. Al final esta persona, escuchen bien amigos, al final esta persona va a terminar recogiendo pedazos. En tercer lugar, ¿cómo se manifiesta la terquedad? La terquedad se manifiesta también cuando se hace una sola voluntad. Ya lo averiguaron, ¿no es cierto? Se hace una sola voluntad, la suya, la de esa persona terca. Esta es una persona que absolutamente, aunque lo ore todos los días, no entiende lo que es el Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es cuando la persona consciente de que hay un poder supremo al cual hemos de darle todos razón y darle, ¿cuál sería la palabra? Rendición de cuentas. Esta persona en terquedad no entiende el Padre Nuestro. Quizá lo ora o lo reza, pero no entiende el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro no es algo que se dice, es algo que se vive. El Padre Nuestro es una actitud de cara al cielo. Tú puedes repetir 1000 veces el Padre Nuestro, pero si no estás viviendo en razón de esa oración modelo, de nada te servirá repetirlo 1000 veces. Y una parte muy sensible, muy importante del Padre Nuestro es eso. Hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero la persona que vive en terquedad se le puede decir, porque no es que desconozca, se le puede decir cuál es la voluntad de Dios, pero esa persona al final va a terminar optando solamente por su voluntad. Número 4, sigo sumando, ¿cómo se manifiesta la terquedad? Amigos, la terquedad se manifiesta porque se defiende un solo argumento, así como lo están anticipando, el suyo, el de esa persona. A esta persona no le interesa cuánta justicia haya en argumentos ajenos, cuánta razón haya en argumentos ajenos, cuánto de verdad haya en argumentos ajenos. Esta persona solo le interesa apegarse de manera total y absoluta, incluso me atrevo a decir de manera brutal, de manera implacable en cuanto a los demás, apegarse solamente a sus argumentos. Pero la Biblia, contrariamente, ¿qué es lo que nos dice, amigos? Dice que llevemos cautivos nuestros pensamientos y argumentos en obediencia a Cristo Jesús. Todos nuestros logismos, nuestros argumentos, todo eso debe ser sometido. Es que vivir bajo el temor de Dios y bajo la norma de Dios es estar dispuesto a tener la razón y aún teniéndola, no tenerla. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo puedo tener la razón, pero si Dios en su voluntad me quiere padeciendo algo o viviendo determinada situación, aunque parezca en lo humano o en cualquier otra esfera de análisis que yo tenga la razón, el Dios de la Biblia tiene tanta autoridad que teniendo tú la razón, Él te la puede quitar momentáneamente para permitir cumplir algunos de sus propósitos en eso. Pero ¿qué va a entender la persona en terquedad y dureza algo de lo que estamos diciendo? Definitivamente no le interesa y no le importa. Esta persona defiende un solo argumento y es el suyo.
Y 5, finalmente, ¿cómo se manifiesta la terquedad? Se manifiesta en que se tiene una sola forma de entender, la suya, la de esa persona. Aquí no caben explicaciones, aquí no caben enfoques, diversas perspectivas, que, amigos, todos los problemas se entienden según el ángulo en que se les está observando. De tal manera, pues, que para entender a cabalidad un problema habrá que observarlo desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas. Pero la persona en dureza, la persona en terquedad, no le interesa otro ángulo, solo desde donde se encuentra parada. Dice, a mí solo me interesa así como yo lo veo, y así como yo lo veo, así tiene que ser. Es una sola forma de entender las cosas, una sola forma de entender los problemas, una sola forma de entender la vida, una sola forma de entender las relaciones, etcétera, etcétera, la forma egoísta y mezquina de esta persona. Leía en la introducción, amigos, del segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 13. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco, y rehusó volverse al Señor, Dios de Israel. Es el ejemplo, la ilustración, la evidencia, el retrato de una persona en terquedad y dureza. Amigos, ¿cómo se manifiesta en términos más amplios esto? 1, esta persona sigue un solo criterio, el suyo, nada más. 2, esta persona sigue una sola norma, la suya, nada más. 3, esta persona en su vida, en sus decisiones, se hace una sola voluntad, la suya. 4, esta persona defiende un solo argumento, el suyo. Y 5, finalmente, esta persona tiene una sola forma de entender la vida y los problemas, la suya propia. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Terquedad y dureza.